Bueno, ahora sí, empezamos, ya estamos grabando. Em, la versión definitiva del apunte ya lo subí, ya está subido a Moodle. Todo lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y el Word con todos los paradigmas de declinación que tienen que estudiar para el parcial, ya está todo, ¿sí? Así que bueno. Hoy vamos a ver el tercer diálogo, el diálogo con los Minions. Genial. Este, a ver, vamos a ver. Espero que se pueda abrir. No sé qué me pasó el lunes. Pero bueno, de última, si no se abre, lo tienen ahí. Diálogos. Hoy vamos a ver el diálogo con los Minions. Ustedes los conocen seguramente porque están en muchas, salieron en muchas películas. Yo los incorporé, digamos, como personajes simpáticos, pero aparte de digamos, ese gesto por ahí, lo que me importaba de la inclusión en de los Minions, era precisamente para que aprendan algunas formas de los plurales. Sí, porque de hecho los Minions saben que se manejan así, son más colectivos que individuales, digamos. Así que vamos a ver eso. Voy a ver si puedo compartir la pantalla del Word. Y si no, bueno, compartiré la pantalla y ya. Mm, no, evidentemente no sé qué problema hay con esto, pero voy a compartir directamente la pantalla. Y listo, porque veo que no tengo, ¿cómo es? No sé por qué no me abre no me deja compartir el Word. Bueno, voy a compartir la pantalla entonces. Permitir. Ya lo voy a tener que arreglar a eso. Bueno, ahí estaría compartiendo la pantalla. Ahí se ven ustedes. Es interesante cuando se ven así como en el loop infinito. Pero bueno, entonces vamos a ver el diálogo. Como siempre, voy a proponerles a alguno de ustedes, algún voluntario, voluntaria o voluntarie, ¿sí? Alguno o alguna que quiera acompañarme en la lectura, digamos que quiera ser de Minion, ¿sí? No necesariamente tiene que poner la voz de Minion, no hace falta. Eh, y por supuesto, si no me pidan todos a la vez que quieren participar, como pasó la clase pasada, Dios mío. Bueno, en serio, pregunto en serio, ¿alguno se quiere arriesgar, digamos? Si me Yo bancás que descargue el archivo, me ofrezco, si no, que lo A hago. ver, que ¿cómo, vayan los cómo, demás, cómo? porque yo ya leí. Claro, Tiago ya leyó. Sí, por supuesto, ahora lo voy a agrandar. Luisa, no te preocupes. Luca, ¿vos querés leer entonces? Ahí estoy bajando el archivo y leo. O hago el intento. Dale, dale, buenísimo. No, si no lo podés, o sea, si vos ves mi pantalla, lo podemos leer de acá. Yo por ahí voy a hacer zoom para que lo puedan ver todos. Ah, bueno, si haces zoom, sí. Dale, genial, genial. Voy a hacer zoom entonces. Le voy a poner, creo que 200% o un poco más por ahí. Le voy a poner 300, como los guerreros espartanos, 300. Bueno, entonces yo voy a hacer el didáscalos, o sea, la delta que aparece en los diálogos, y Luca va a hacer los minions, ¿sí? Que es de hecho el primero que aparece porque dice M, ahí que es de macetés, o macetai sería, de alumnos, ¿sí? Ok. Así que bueno, te escucho, Luca. Que ahora Jairo, veo que... Drácula. Muy bien, perfecto.
Y de hecho ahí veo que me confundí un espíritu, por favor corrijan eso, en vez de un espíritu, y estaba un espíritu, pero no sé por qué, pero va uno suave en realidad. A veces uno me pasa que a veces no veo y se me puede confundir. Bueno, muy bien, Luca, excelente. Jairete o Mafetai, tienes Jiméis Gemeis, cola, cola keutikoi, esmen. Esmen, excelente, muy bien. Colakeutikoi es el nombre de Minion en griego, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, rastreando la etimología de la palabra Minion, Minion significa, viene del inglés antiguo, que significa adulador, ¿sí? Y en griego, el verbo adular se dice kolakeuo, ¿sí? Y entonces un colakeutikos es un adulador, o lo que digamos, en el lenguaje vulgar sería un chupamedias, ¿sí? Para decirlo así, ¿no? Eso es un colakeutikos. Entonces los minions son eso, son aduladores, están siempre ahí adorando a un villano, ¿sí? Entonces son los colakeutikoi, los minions. Bueno, Didáscalos entonces pregunta, pos égete colakeutikoi. Kalos, ejomen. Bien. Tina Jimin Areskei. Hemin, areskei ta mela. Emin, yera, Giera, exacto. yera, estin ta mela. Perfecto. Tamela, Tamela tondendron Tamela tonnomon. Taton, dendron, taton, dendron, mela, lara, estin. Ahí sería uj, Ujú, uj, emin, hemin, sí, areskei ta probatan. muy bien. Bueno, excelente, Luca, muy bien. Muy bien, Luca, la lectura. Eh, muy bien, la verdad. La verdad que tengo que felicitar a los tres que han leído, Tiago, Olga, Luca, por animarse. La verdad que está buenísimo que me ayuden y lo han hecho muy bien. Así que bueno, nada, es simplemente bueno, es algo digno de imitación. Imítenlos. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos, tal vez algunas cosas ya hayamos entendido por lo que hemos visto en las clases anteriores, tal vez algunas cosas, algunas palabras han entendido, pero seguramente muchas no las entendieron. Así que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hacer la explicación gramatical de esto, de este diálogo, y con eso cerraríamos este sería como la última clase de contenido teórico previo al parcial. La semana que viene va a ser toda práctica, ¿sí? Ya con todos los contenidos digamos, que me había propuesto tomar, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Voy a compartir, esto ya está, vamos a compartir el PowerPoint. Traté de encontrar una imagen de los Minions, yo lo pongo así porque por ahí me gusta tener las caras de algunos de ustedes, verlos, aunque sea, porque si no me siento como que estoy hablándole a no sé quién. Eh, Traté de conseguir imágenes de los Minions que aludan a la Grecia antigua y me pareció raro, pero no encontré. Y me llamó mucho la atención no encontrarlo, o sea. Eh, De todas maneras encontré dos nada más, de hecho, imágenes
los minions relacionados con Grecia, pero son imágenes de mala resolución, así que bueno, las tuve que recortar, tuve que hacer ahí unos pequeños malabares, pero finalmente tenemos una tapa más o menos decente, digamos, sobre el diálogo con los minions, ¿sí? Bueno, entonces, como ya dije, la primera característica de los minions es que son muchos. Entonces acá es una excusa para que veamos los plurales. Ujú. Y ahí alguien se conecta, así que lo voy a aceptar. Entonces, ya les digo, es una excusa para que veamos los plurales. Entonces, la primera oración decía Jaire o Didáscales, y con esa oración no tenemos problema, porque es algo que ya lo vimos hasta el hartazgo, ¿sí? O sea que sería hola, profesor, ¿sí? La siguiente frase sí, esta ya tenemos vocabulario, por lo menos que no vimos, no estructura, porque la estructura la hemos visto otras veces, pero vemos que por lo menos palabras nuevas o palabras que ya conocíamos, pero con formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, ya en la frase, tines giméis ¿sí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Sí? O como se diría en castellano desde España, sería ¿quiénes sois vosotros? ¿Sí? Tines giméis ¿sí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Mm? Entonces, la estructura de la frase es sencilla y tenemos tines viene a ser el predicativo, giméis viene a ser el sujeto y este es el verbo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya que, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el pronombre personal de segunda persona. ¿Sí? Tenemos giméis, que viene a ser el vosotros o el ustedes. ¿Mm? Y ese pronombre concuerda a su vez con el verbo eimi, que está acá, ¿sí? El verbo es el verbo eimi conjugado en segunda persona del plural. Ahora les voy a mostrar la tablita, que es lo que subí hoy al Moodle. Y además lo que tenemos es tines. Tines significa quiénes. Es el nominativo plural masculino barra femenino de tis, ¿sí? Y esto es lo que muestra la tabla, ¿sí? Acá vemos entonces el caso nuevo que aprendemos, que es el pronombre tis declinado en plural. Tines entonces significa quiénes, ¿sí? Recuerden que tis significaba quién en singular. Ti significaba qué en el neutro, ¿sí? Y tines, que es el masculino barra femenino plural, eso significa quiénes, siempre refiriéndose a personas o cosas de género masculino o femenino, ¿sí? Y después tenemos entonces ya el pronombre sí, el pronombre tú o vos en plural es giméis. O sea que sí viene a ser tú o vos y giméis viene a significar ustedes. Giméis, por supuesto, es el nominativo plural, ¿sí? Es decir, el caso que emplea la palabra para designar la función sintáctica de sujeto o de predicativo. ¿Mm? Y eso, como ya les dije, concuerda con la conjugación del verbo imi, ¿sí? Y acá tenemos la tabla de la conjugación. Nosotros conocíamos, digamos, ego e imi, si ei, ¿sí? La tercera persona singular, que es estin, todavía el pronombre de tercera persona no lo vimos, ya lo vamos a ver. Después nos quedaría ver la primera persona del plural, que es lo que vamos a ver en un breve tiempo. La segunda persona del plural, giméis que es lo nuevo que tenemos para aprender hoy. La segunda persona del plural. Y finalmente la tercera persona del plural, que ya la conocen, pero no conocen todavía los pronombres de tercera persona, ¿sí? Entonces ya tenemos casi la conjugación completa del verbo imi. Nos falta solo la primera persona del plural, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces ahí tenemos ya
el análisis, digamos, de la primera frase. Tines, giméis, este. ¿Mm? Y ahí sale la contestación, y acá terminamos de ver la conjugación de imi. Dice, geméis colakeutikoi esmen, somos minions. ¿Sí? Ahí obviamente, cuando yo traduje minion, ¿sí? La traducción literal sería somos aduladores, pero obviamente estamos refiriéndonos a los personajes, ¿sí? En ese sentido no tenemos que ser tan... digamos, no tenemos que ser tan mecánicos, ¿no? Digo, si vos tenés una frase que entendés por contexto que se trata de los minions, y le vas a poner minions, no le pongas aduladores. Por más que el diccionario te diga colakeutikos, adulador, no sé qué, bla, bla, bla. No, o sea, son los minions, punto. O sea. Bueno, la estructura también, la estructura sintáctica es muy sencilla, o sea, tienen el sujeto que es geméis, y ahí ven ya el pronombre nosotros, ¿sí? El pronombre de primera persona plural que es geméis. O sea, geméis con eta significa nosotros, y giméis es el pronombre de segunda persona plural, para decir ustedes, ¿sí? La diferencia que hay es solamente de una letra. ¿Mm? Geméis nosotros, giméis ustedes. ¿Mm? Después, colakeutikoi es el predicativo y esmen es el verbo que concuerda con el sujeto. Silvana pregunta si se ve bien la pantalla o se le ve mal a ella sola. ¿Ustedes, el resto, lo ve bien? Bien. Sí, entonces capaz que por ahí es algún problema que tenés vos, por ahí, Silvana. Bueno, ahora sí se ve, ahora se tendría que ver, ¿no? Sí, no, sí, lo que pasa es justo Luisa porque justo yo para abrir el chat tuve que cerrar la ventana del PowerPoint. Ahora sí, ahora debería verse. Bueno, por ahí podría agrandar un poquito la diapositiva tal vez, para que se vea un poco mejor. Lo que pasa es que si no se me pierde mucho la... A ver qué pasa si lo pongo en 150. No, mejor creo que queda bien en fit. Ahí está. Bueno, por lo menos se ve. Entonces, geméis colakeutikoi esmen, ¿sí? Nosotros somos minions, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos por un lado o sea, ahí ya tenemos, con geméis tenemos el nominativo plural de ego. Recuerden que ego es ego es el singular, es el yo, ¿sí? En cambio, para decir nosotros, eso se dice geméis, ¿sí? Y geméis está además es el caso nominativo plural. ¿M? Entonces, ego singular, geméis plural. ¿M? Y por supuesto, si se trata como el nominativo es el caso del sujeto, evidentemente el verbo va a concordar con esos nominativos. ¿Sí? Recuerden que el verbo siempre concuerda en persona y número con el sujeto, ¿sí? Como venimos viendo. ¿Mm? Entonces acá ya tenemos la conjugación completa del verbo eimi, ¿sí? Ego, eimi. Sí, ei. ¿Sí? El pronombre de tercera persona no lo vimos porque es largo, ¿sí? Tercera persona, estin. Primera persona plural, geméis, esmen. ¿Sí? Segunda persona plural, giméis, este. Y tercera persona plural, eisin. Todavía el pronombre de tercera no se ve. ¿No? Entonces ahí ya aprendimos entonces el pronombre ustedes, el pronombre nosotros, la conjugación del verbo imi que va acorde con esos dos pronombres, de manera tal que ya tenemos la conjugación completa del verbo imi en presente. Y ahora nos queda ver qué pasa con
colakeutikoi. ¿Qué es esto, colakeutikoi? ¿Sí? Cuando uno busca en el diccionario, pueden hacer el ejercicio, ¿sí? De agarrar y buscar en el diccionario. Si buscan colakeutikos, o sea, yo tengo ahí el plural, ¿no? Colakeutikoi, evidentemente debe venir de un singular que es colakeutikos. ¿Sí? Está en el diccionario, así que lo pueden encontrar. Bueno, acá está. ¿Sí? En la página 351, segunda columna arriba, dice colakeutikos e-on. ¿Sí? Colakeutikos e-on. Eso que aparece ahí, eso que dice e-on, son las terminaciones de los nominativos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo acá el diccionario? El diccionario cuando nos muestra la terminación os, on, o simplemente os, on, ahí ya nos está diciendo el diccionario que la palabra se trata de un adjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos muestra los tres, digamos, los nominativos de los distintos géneros. ¿Mm? Nosotros conocíamos, por ejemplo, el adjetivo laros, ¿sí? Si podemos buscarlo, tengan todavía, marquen esta página, la 351, y vamos a buscar laros, ¿sí? Fíjense lo que dice en la palabra laros, que está en la página 365, primera columna arriba, dice laros on, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que se trata de un adjetivo, pero es un adjetivo de dos terminaciones, es decir, la terminación os vale para masculinos y para femeninos. Se declinan, tanto el masculino como el femenino se declinan por segunda declinación, con el mismo paradigma. Y la terminación on sigue la segunda declinación, pero la que corresponde al género neutro. O sea que esa terminación on que aparece ahí sirve, digamos, es la forma del adjetivo neutra, ¿sí? Bueno, ahora, volviendo a colakeutikos, nosotros tenemos colakeutikos e-on. ¿Qué es esa e que aparece ahí? Si habíamos dicho que os era la forma masculina, barra femenina, en el caso del aros. On era la forma neutra. ¿Y por qué acá aparece colakeutikos e-on? ¿Qué significa esto? Significa que acá lo que tenemos es que se trata de un adjetivo, pero ya no de dos terminaciones, como en el caso de laros, sino que es un adjetivo de tres terminaciones. ¿Qué significa esto? Que sigue una terminación distinta para cada género, ¿sí? Es decir, en este caso, cuando yo tengo colakeutikos e-on, ¿esto qué me indica? Me indica que el masculino sigue segunda declinación, ¿sí? Esa terminación en os sigue el paradigma que nosotros ya vimos, que se declina como didáscalos, ¿no? Después, la forma femenina termina en eta, sería colakeutique. La forma femenina va a seguir una declinación que es primera declinación, y es un paradigma que no vimos todavía, pero que lo vamos a ver acá, declinado en este adjetivo, porque vamos a ver la declinación de este adjetivo. Y la forma on es la forma neutra. Sigue la misma declinación que larón, que el neutro del adjetivo laros. Pero ahora vamos a ver cómo se declina todo este adjetivo. ¿Sí? Acá me confundí, hay un error ahí. Espérate, no. Sí, está bien. Ahí va. Entonces, acá tenemos, nosotros habíamos visto que laros es un adjetivo de primera clase, ¿sí? Y correspondía al primer paradigma, que era un adjetivo de dos terminaciones. Ahora vamos a ver los adjetivos de primera clase, segundo paradigma, y concretamente el segundo paradigma A, ¿sí? Porque hay un segundo paradigma B, que lo vamos a ver más abajo. Digamos, este segundo paradigma A son adjetivos de tres terminaciones, como acabo de decir, ¿sí?
En masculino siguen segunda declinación, primer paradigma. En el masculino se declinan como pasa con didáscalos, ¿sí? En femenino siguen un paradigma que no vimos todavía, pero que lo vamos a ver ahora con el adjetivo, que es primera declinación, tercer paradigma. Y en el neutro siguen segunda declinación, segundo paradigma. Es el mismo que vieron con laros, larón. Así que bueno, vamos a analizar más de cerca. Ahora sí me parece que convendría hacer un buen zoom para ver la declinación del adjetivo. ¿Sí? Bueno, ya dije, el masculino, tanto en el singular como en el plural, se declina igual que didáscalos, ¿sí? Es decir, el masculino nominativo singular sería colakeutikos, vocativo colakeutike, dativo colakeutiko, genitivo colakeutikú. Parece un trabalenguas, pero es así. Y el masculino plural, colakeutikoi, colakeutikoi vocativo, colakeutikois dativo plural y colakeutikon genitivo plural. Bueno, después la forma neutra, ¿sí? Es muy parecida a la forma masculina, ¿sí? Muy parecida, sobre todo en los casos dativo y genitivo, que de hecho es igual al masculino, tanto en singular como en plural, o sea, el neutro dativo y genitivo singular es igual al masculino dativo y genitivo singular, y digamos en el plural sería lo mismo, o sea, dativo y genitivo del plural neutro son iguales al dativo y genitivo plural masculino. Entonces, la diferencia que hay en el neutro es que el nominativo y el vocativo tienen la terminación en on, ¿sí? En el singular, y en el plural tienen la terminación en alfa breve, además, ¿sí? Siempre la alfa del neutro plural que vimos, por ejemplo, en el adjetivo laros, y en este adjetivo que es colakeutikos, siempre es breve, es un alfa breve. Uy, acá veo que también tengo otro error de tipeo. Bueno, ahí está. Bueno. Entonces, eso serían las formas neutras, ¿sí? Ahora, las formas femeninas, que son las exclusivas, digamos, de estos adjetivos, vamos a verlas más detenidamente, ¿sí? Entonces, el nominativo singular femenino se hace con eta, ¿sí? Entonces, de manera tal que se dice colakeuti que. El vocativo singular es, en primera declinación, de los femeninos por lo menos, siempre es igual el vocativo singular al nominativo singular. O sea, nominativo singular colakeutique, vocativo singular colakeutique, lo mismo. Ahora, el dativo singular también se pronuncia colakeutique, se pronuncia igual, pero la escritura es distinta, ¿sí? Fíjense que tiene la iota suscripta, ¿sí? Y además el acento cambia con respecto al nominativo o al vocativo. En estos dos primeros casos tenemos un acento agudo y en el dativo cambia a acento circunflejo. Y ese cambio, ¿por qué se debe? Bueno, porque es una regla de acentuación, ¿sí? ¿Cuál es la regla de acentuación? Esto después lo voy a agregar por ahí como apartadito después, la regla de acentuación. Pero bueno, la regla de acentuación ¿en qué consiste? En que si yo tengo una palabra que en el nominativo singular es oxítona, es decir, que lleva acento agudo en la última sílaba, el dativo y el genitivo, tanto singular como plural, van a llevar acento circunflejo. Van a llevar, o sea, van a ser perispómenos,
¿sí? Es decir, van a llevar circunflejo en la última sílaba. ¿Mm? Esa es la regla. Fíjense que lo mismo pasa en masculino, que tenés el nominativo y el vocativo los tenés oxítonos, ¿sí? Pero dativo y genitivo son perispómenos, acento circunflejo en la última, ¿sí? Eso, ¿a qué se debe? La verdad, es una regla, simplemente, ¿sí? La regla es que si yo tengo entonces oxítona en el nominativo, va a ser perispómena en dativo y genitivo, ¿sí? Sea singular o sea plural. Esa es la regla. Y punto. Y lo mismo pasa en el neutro, ¿sí? En el neutro tenemos nominativo y vocativo en on. Fíjense que la palabra es oxítona, acento agudo en la última. Y el dativo y genitivo pasan a tener acento circunflejo. ¿Mm? Pero Bueno, la condición es que sea el nominativo el oxítono, exactamente. La condición no es que solo, en el no nominativo, nominativo el vocativo. el nominativo es como el caso, es como el caso, no sé cómo explicarlo, es el caso prototípico, si querés, ¿no? El El principal. nominativo. O sea, el acento de las palabras te lo da siempre el nominativo. O sea, y todos los cambios que ocurran, ¿sí? En los otros casos de acento, siempre va a ser con base en el nominativo, es decir, la palabra va a persistir, digamos, va a tratar de mantener el acento que tiene, digamos, a lo largo de la declinación y en lo posible va a tratar de mantenerse en esa posición, ¿sí? Y va a tratar de seguir, de conservar, digamos, su forma. Si es agudo, va a tratar de ser siempre agudo, ¿sí? Si es circunflejo, va a tratar de ser siempre circunflejo, pero, digamos, a veces las circunstancias lo pueden impedir. Por ejemplo, lo puede impedir el hecho de que vos, de que vos tengas una palabra como didáscalos, que es proparoxítona, es decir, lleva acento agudo en la antepenúltima sílaba, y cuando vos haces el genitivo, es decir, didascalu, como el genitivo es largo, es una desinencia larga, ya el acento de didáscalos no se puede mantener en la primera alfa, se tiene que correr hasta la segunda alfa. Entonces, por eso uno dice jodidáscalos en el nominativo y en el genitivo dice tu didascalu. ¿Mm? Lo mismo pasa en el dativo. Uno no dice to didáscalo, uno dice to didascalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la desinencia pasó de ser breve a ser larga, entonces ya el acento no se puede mantener en el mismo lugar que el nominativo. ¿Mm? Eso es, digamos, esas son cosas que se pueden deducir, digamos, a partir de lo que ustedes conocieron de acentos. Pero en el caso de esto, en el caso de que ustedes tienen una oxítona que pasa a perispómena, eso es una regla hecha y no se puede explicar por la regla de la última breve o de la última larga que les acabo de comentar. ¿Mm? Así que bueno, de cualquier manera no se preocupen porque ustedes van a tener que, digamos, van a tener que traducir, ya van a tener la palabra hecha, ¿sí? Así que en ese sentido, pero no se preocupen tanto por la acentuación. Me interesa sobre todo que recuerden la terminación, ¿sí? Más que nada. Porque con los acentos incluso a veces pasa que a veces uno mismo se puede, digamos, como diría el Chavo, se le puede chispotear, ¿no? Los acentos. Pero, pero bueno, básicamente yo les comento la regla para que la tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un circunflejo en la última sílaba, ya ahí es ¿cómo decirles? Es un indicio de que esa palabra va a estar en caso dativo o en caso genitivo, ¿sí? También eso del acento también les puede ayudar a identificar el caso en que está la palabra. ¿No? Bueno, entonces no terminamos de ver el femenino, ¿sí? Nominativo y vocativo con la que utique, dativo con la que utique también, pero con iota suscripta y acento circunflejo, y el genitivo es con la que utiques. ¿Mm?
con que termina, o sea, termina en sigma, y la eta lleva acento circunflejo. Esto es en el singular. Vamos a ver qué pasa con el plural. El plural se declina, el femenino plural se declina como se declinaba, por ejemplo, macetés en el plural, ¿sí? Es decir, nominativo y vocativo plural colakeuticai, con la terminación en ai, como por ejemplo macetai, por ejemplo. Dativo plural colakeuticais, ¿sí? Esto sería para los aduladores, o para las aduladoras sería en todo caso, ¿sí? Colakeuticais, porque es femenino. Y finalmente el genitivo colakeuticon. Fíjense que el genitivo plural es igual en los tres géneros, ¿sí? En el masculino, el femenino y el neutro son los tres géneros exactamente iguales. Y en el dativo, el masculino y el neutro son iguales en el dativo, masculino y neutro. Ya el femenino es distinto. O sea, masculino y neutro es en ois y el femenino es en ais, ¿sí? Como lo tienen acá en la tabla. Bueno, y de hecho ya en los prácticos vieron algunos adjetivos así. ¿Sí? Ya en los prácticos vieron algunos adjetivos. Por ejemplo, había uno que decía jo, oloos, polemos. ¿Sí? Ese oloos es un adjetivo que sigue este mismo paradigma de declinación, ¿sí? Es decir, un adjetivo de primera clase, segundo paradigma A. Bueno, así pues, entonces, ahí tendríamos ya la declinación de los adjetivos, de uno, por lo menos uno de los adjetivos de tres terminaciones. Nos faltaría ver el otro tipo que aparece más abajo. Después dice, dentro del diálogo, dice, pos-égete colakeuticoi, ¿sí? Ahí no tenemos problema para analizar la frase. Recuerden que pos era un circunstancial, égete era el verbo, y colakeuticoi es un vocativo, ¿sí? No tenemos ahí la interjección o, porque la interjección o puede no aparecer. Pero en este caso se entiende que se refiere a un vocativo porque está después de una coma, está como en una estructura aparte, ¿sí? Y entonces a partir de ahí dice, los minions responden kalos ejomen, ¿no? Pregunta el didáscalos poségete, ¿cómo están? Y ellos dicen kalos ejomen, ¿estamos? Bien. Y ahí tenemos entonces, también podemos acá completar la conjugación, ¿sí? de los verbos del presente, de los verbos en omega. Entonces ya tenemos la última terminación que nos faltaba, ¿sí? Habíamos visto que los verbos en omega, en el presente, la primera persona del singular era con terminación omega, que es la que aparece en el diccionario, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, tengo ejo, tengo aresco, tengo prato. Bueno, la segunda persona es en eis, ¿sí? Egeis, posegeis, ¿no? Ti prateis, ¿sí? La tercera persona es en ei, ¿sí? Por ejemplo, ti soy areskei, ¿qué te gusta? Tercera persona del singular. La primera persona del plural es en omen. Por ejemplo, acá, kalos ejomen, ¿sí? La segunda persona del plural es en ete, os égete, ti pratete, ¿sí? Que fíjense que es igual, y no casualmente, por cierto, es igual a la terminación ete que usamos para decir jairete, ¿sí? O grafete, o acúete, ¿sí? Para dar esas órdenes, para decir escuchen ustedes, es la misma forma que para decir ustedes escuchan.
O sea, se entiende, ¿no? O sea, es la terminación ete en el plural sirve tanto para decir, por ejemplo, ustedes están, o ustedes tienen, o ustedes son, que para dar órdenes, para decir tengan, escuchen, hablen, ¿no? Es la misma forma. Y la tercera persona del plural es en usin. Puede eventualmente, esta ni, la ni final puede no estar, o sea, puede aparecer simplemente la forma usi, en vez de decir usin, pero es lo mismo, ¿sí? Es la misma forma. Esta ni simplemente es la ni eufónica, ¿sí? En cambio, esta ni, la ni que aparece en omen, esa nunca desaparece, ¿sí? Siempre la forma es omen. Bien, y acá puse ya los ejemplos, ¿sí? Con los tres verbos que conocemos en omega, que son ejo, aresco y prato, ¿sí? Ego ejo, ego aresco, ego prato. Si ejeis, si aresqueis, si prateis, egei, aresquei, pratei, gemeis, ejomen, gemeis, arescomen, gemeis, pratomen. ¿Sí? Ahí ya tenemos, fíjense cómo se va aplicando cómo se van aplicando las terminaciones o las desinencias a las distintas raíces. Jimeis égete, jimeis aresquete, jimeis pratete, ejusin, arescusin, pratusin. ¿Sí? Las más importantes para aprender son siempre las terceras personas, ya les digo. O sea, si ustedes pueden, y por supuesto la primera persona porque es la del diccionario. O sea, ustedes traten de aprender siempre estas tres. Si tienen, digamos, prioridad por aprender alguna forma en particular, siempre tengan en cuenta la primera persona del singular, porque es la que aparece en el diccionario, y las terceras personas plurales, porque son las que aparecen más a menudo, a menos que estén en un contexto de diálogo, ¿sí? En cuyo caso se usará más las segundas personas respectivamente. Así que bueno, ahí tenemos ya la conjugación completa de los verbos. Esto ya todo está consignado en el apunte que subí. Y bueno, también lo tienen acá por si faltara algo. Bien. Bueno, ¿hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Bueno, si no hay pregunta, entonces sigo. Vamos a ver, ¿qué decía a continuación el Didáscalos? El Didáscalos pregunta, Tina Jimin Areskei. Nosotros recuerden que habíamos visto ti soy Areskei, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Sí? Ahora, si yo quiero decir qué les gusta a ustedes, tengo que decir ti Jimin Areskei. O sea que Jimin, esta forma que aparece acá, es el pronombre jimeis, es decir, el pronombre de segunda persona plural, pero declinado en dativo. Viene a ser como el les, ¿sí? El les en el sentido de a ustedes. Y esa forma que aparece ahí, que es tina, tina es el neutro plural de tis, ti, el pronombre interrogativo. Vamos a ver esto. ¿Sí? La estructura sintáctica es igual, de esta frase es idéntica a ti soy Areskei, o sea, Tina viene a ser el sujeto, Jimin el dativo de interés y Areskei el verbo. Pero vamos a tener que ver estas formas, estas dos nuevas formas que acabamos de incorporar, que son Tina y Jimin, ¿sí? Tina, entonces, como ya dije, es la forma neutra plural del pronombre tis, del pronombre interrogativo. Y hay que tener cuidado con la traducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la traducción va a variar según el género, ¿sí? Porque lo habíamos visto. Tis significa quién,
Ti, en cambio, que es la forma neutra, significa que, ¿sí? Tines significa quiénes, ¿sí? Y tina, y acá viene la traducción del neutro plural, tina significa qué cosas, ¿sí? O literalmente sería qué conjunto de cosas, ¿no? No hay gran diferencia, digamos, desde el punto de vista del significado, en usar ti o en usar tina, ¿sí? No hay gran diferencia. Pero es importante conocer en la traducción la forma, digamos, la sutileza que tiene el uso del neutro plural en lugar de un neutro singular. El neutro singular sería qué, qué cosa sería, ¿no? En cambio, el neutro plural sería qué cosas, ¿sí? Qué conjunto de cosas. El neutro plural siempre es, de alguna manera, sirve eh, para expresar, digamos, colectividades abstractas. No sé cómo decirlo muy bien, pero para expresar un conjunto de cosas, ¿sí? Relativas a un concepto. Por ejemplo, si yo digo en griego, el adjetivo kalos significa bello, ¿sí? Que kalos se declina como el que vimos antes, como colakeutikos, ¿sí? Entonces, si yo digo takala, ¿sí? Takala, ahora lo vamos a ver que es el artículo neutro, simplemente le voy a sacar el artículo para no complicarla, si yo digo kala directamente, eso sería cosas bellas, conjunto de cosas bellas o cosas relativas a lo bello, sería takala o simplemente kala. Entonces, en este caso, tina sería eso, qué conjunto de cosas, qué cosas, ¿sí? Y es así como se debe traducirlo propiamente, ¿sí? Ahora, si ustedes ven tina y traducen qué, no está mal tampoco, porque ya les digo, no hay gran diferencia, pero es mejor a efectos, dado que ustedes recién están empezando, que tengan en ese sentido que sí, que seamos un poco más pragmáticos, no tan libres, digamos, en ese sentido, por ahora al menos, y y directamente traduzcamos los neutros plurales, en el caso del neutro plural, tisti, ¿sí? Que sea tina, entonces traducimos qué cosas, ¿no? El resto de los casos de este pronombre no los vamos a ver todavía, porque tendríamos que meternos ya en cuestiones de sintaxis más complejas, ¿sí? Por ahora vamos a quedarnos con la intriga de cuáles van a ser esos casos, ¿sí? Pero bueno, no se preocupen que si llegamos a ver, si llegamos vamos a verlos. Bueno, pero acá hay otra cuestión que es de vital importancia para ustedes. Esto es importante, así que enciendan las lámparas de sus mentes. Lo que tenemos es que digamos, hay una regla de concordancia, ¿sí? Entre sujeto y verbo que existe en griego, pero que no se da ni en latín ni en castellano. Esto es algo propio del griego. Y tiene que ver un poco con esto que yo les acabo de decir sobre los neutros plurales. Los neutros plurales se lo toma siempre como, digamos, desde el punto de vista más metafórico, digamos así, serían como un colectivo, como un conjunto de cosas. Por esa misma razón, existe esta regla de concordancia que les voy a explicar ahora. Nosotros habíamos visto que el verbo concuerda con el sujeto en persona y número. O sea, si el sujeto está en singular, el verbo va en singular. Si el sujeto está en plural, el verbo va en plural. ¿Sí? Es lo más sencillo y esperable que pasa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el sujeto de la frase es un nominativo plural neutro?
Sí, de hecho, no puede ser otro caso que el nominativo, ¿sí? Porque el nominativo es el caso del sujeto, ¿se entiende? ¿Qué pasa si yo tengo un sujeto neutro plural? Bueno, acá ocurre la regla de concordancia que les voy a explicar. Si el sujeto es de género neutro, entonces, y de número plural, el verbo de la frase, contrariamente a esta regla, a la regla que les acabo de decir, que es la regla de que si el sujeto está en singular, el verbo va en singular, y si el sujeto está en plural, el verbo en plural, contrariamente a eso, si yo tengo un sujeto neutro plural, el verbo se conjuga en singular. ¿Sí? El sujeto, o sea que yo tengo sujeto singular, verbo en singular. Sujeto plural, verbo plural. Ahora, sujeto plural neutro, verbo en singular. ¿Sí? Y esto que parece, digamos, arbitrario y estúpidamente tal vez arbitrario, esto se debe a esa razón, digamos, la razón está en eso, en que generalmente los neutros plurales aluden a conjuntos de cosas, ¿sí? Y por lo tanto el neutro plural se lo toma como si fuera un sustantivo colectivo, ¿sí? Por esa razón, es como decir, cuando hablo de sustantivo colectivo me refiero concretamente a sustantivos que aluden a conjuntos de cosas, ¿no? Por ejemplo, la abeja, por ejemplo, es un sustantivo común, ¿sí? Se refiere a una entidad sola. Ahora, si yo quiero hablar de un conjunto de abejas, tengo que usar un sustantivo colectivo, y eso es el enjambre, ¿sí? Lo mismo si quiero decir un conjunto de palomas, puedo decir bandada, ¿sí? Si quiero decir un conjunto de perros, digo jauría. Bueno, el neutro plural en griego vendría a ser, metafóricamente hablando, desde el punto de vista del significado, como un sustantivo colectivo. Por esa razón es que el verbo eh, que el verbo se conjuga en singular y no en plural, contrariamente a lo que podríamos creer, ¿sí? Y a lo que uno esperaría. Y en De el hecho, neutro singular. y si el neutro es singular, el verbo es singular, ahí no hay problema, Ya está. ¿sí? El problema es el neutro plural, y solo el neutro plural, o sea, si es neutro singular, no hay problema, y si es plural y en los otros géneros, no hay problema tampoco. El problema es el neutro plural, ¿sí? De hecho, justamente el diálogo está pensado para que veamos esto, y cuando vayamos avanzando en las frases lo iremos viendo. Pero bueno, ya acá tenemos en el Tina, Jimin, Areskei, ya tenemos un ejemplo. ¿Por qué? Porque Tina es el sujeto de la frase. Y Tina, ¿qué cosas? ¿Sí? Es el sujeto y es un sujeto neutro plural. Entonces, si yo tengo un plural, debería esperar acá Areskusin, ¿sí? Pero por esta regla que les acabo de decir, el verbo se conjuga en singular cuando yo tengo entonces un sujeto neutro plural. ¿Mm? Esa es la regla de concordancia. Yo de hecho se los incluí en el Word de los en el Word que hice con los paradigmas, con el resumen de los paradigmas, se los incluyo, ¿sí? O sea, les hice la conjugación, primera singular, tercera singular, primera plural, segunda plural, tercera plural y tercera plural neutro. Les agregué ahí abajo para que se lo acuerden, ¿no? Un poco para facilitarles las cosas, porque yo entiendo que estas cosas son muy nuevas. Incluso después de años de experiencia te puede pasar que te podés confundir, o sea, cuando traducís, por ejemplo, tragedias griegas que son digamos, muy complejas desde el punto de vista de la lengua. A veces vos decís, uy, pero, o sea, llega un punto que te perdés y vos decís, pero ¿por qué está este verbo en singular? Si yo acá tengo un sujeto en plural. Ah, bueno, pero es un plural neutro, o sea, entonces ahí vas entendiendo, ¿no? Pero bueno,
yo digo, después de años de práctica te puede pasar que te confundas, así que, y ustedes que están recién empezando, imagínense. Así que por eso lo decidí incluir en el resumen de los paradigmas. Bueno, entonces ahí tenemos ya la regla de concordancia que les acabo de decir y tenemos además, les voy a dar el dativo de Jiméis, el dativo plural del pronombre sí, ¿sí? Jimin sería el dativo y dativo plural y sería a ustedes o para ustedes. Esa sería la traducción. ¿Sí? Y aprovecho de paso cañazo, digamos, les doy el genitivo plural que es Jimón, ¿sí? Jimón, no se lo confundan con Jiman o algo de eso, Jimón es de ustedes o suyo, ¿sí? Entonces, Jimín, Jimón, ¿sí? Jimín, Jimón, ¿sí? Eh, por ahí se hacen ese jueguito con las voces, capaz que se lo memorizan. Jimín es como, suena como chiquitito, ¿sí? Jimón es como, suena como grande. De hecho, bueno, la omega, ¿no? Tiene la O grande, precisamente. Bueno, en fin, pavadas que se me ocurrieron ahora, ¿sí? Cuando doy clase, las neuronas me hacen medio cortocircuito a veces, así que les pido disculpas. Pero bueno, ahí tenemos, ¿sí? La declinación del pronombre sí, ya tenemos entonces la declinación completa del pronombre de segunda persona, tanto en el singular como en el plural. Nos faltaría, por supuesto, el acusativo, que no lo vamos a ver todavía y no va a entrar en el parcial, ¿sí? Así que no se asusten. Entonces ya con esto podemos continuar con la siguiente frase. La siguiente frase dice gemín, ¿sí? Se imaginarán tal vez qué pueda significar gemín, porque habíamos dicho que geméis era nosotros y giméis era ustedes. Entonces, si gimín significa a ustedes, gemín, ¿qué puede llegar a significar? Por analogía, digamos. Una pregunta, sí, espero que me respondan del otro lado. Bueno, cri, no me responde. Gemín sería a nosotros o para nosotros, ¿sí? Si Jimín significa a ustedes o para ustedes, Gemín va a significar a nosotros o para nosotros. En este caso dice Gemín areskei tamela. A nosotros nos gustan las manzanas, ¿sí? Los minions son fanáticos de las manzanas. Y de las bananas también, pero ocurre que no existe la palabra banana en griego clásico. ¿Saben eso? Que me costó, fue terrible, porque dije, bueno, ¿qué les enseño acá? Claro, si yo les enseño cómo se dice banana, o sea, banana en griego clásico no existe porque no conocían las bananas. O sea, la banana se conoce recién en la conquista de América, en realidad. Este, entonces, digamos, si yo quisiera traducir banana al griego clásico, tendría que usar el nombre científico en latín. Qué loco es esto, ¿no? Tendría que pasar el nombre científico que está en latín y traducir del latín al griego. Es la única manera. Y curiosamente, banana, el nombre científico de la banana es Musa paradisíaca. En serio, no les estoy mintiendo, ¿sí? Musa paradisíaca es el nombre de la banana, en el nombre científico. Entonces, yo tendría que, si yo quiero pasar al griego, sería paradisiaque musa, tendría que decir para decir banana. Así que tendría que decir un choclazo. ¿Sí? Claro, la otra es hacer, como pone Luca en el chat, la otra es hacer una transliteración, ¿sí?
y decir simplemente banana como él acaba de escribir, y muy bien, por cierto, ¿sí? Esa es la otra. De hecho, en griego moderno pasó eso. En griego moderno se dice banana, se dice banana, o sea, y no hay vuelta. Pero en griego clásico, ¿cómo lo digo? Si no, ya les digo, no existía el concepto en griego clásico. Lo único que me queda hacer es pasar el término científico del latín al griego. Es curioso, pero bueno, parece que hay que hacer eso nomás. O si no, sí, directamente hacer una transliteración. Pero digo, qué loco que se diga que el nombre científico de la banana sea eso, sea musa paradisíaca. Yo les confieso eh, que me resultó muy extraño. De hecho, haciendo estos diálogos, para mí fue, el hecho mismo de hacer los diálogos, para mí fue un aprendizaje, ¿saben? Porque no solo porque uno, digamos, yo me valgo de bibliografía para enseñarles las fórmulas coloquiales. Yo tengo acá una bibliografía. Ni hablar, Lucas, sí, seguramente, sí. Es posible. Pero bueno, eh, vaya a saber, ¿no? Vaya a saber quién le puso y en qué circunstancia le puse ese nombre, pero bueno, no voy a hablar más porque pueden pensar muy mal. Lo que yo quiero decir es que fue un aprendizaje para mí hacer los diálogos, porque, por ejemplo, yo hace 14 años que estoy estudiando griego, 14 años, y nadie me había dicho nunca cómo se decía cerveza en griego clásico. O sea, y yo digo, ¿cómo puede ser que no sepa decir vino? Sí, vino, porque el vino en griego es como, de hecho, la bebida alcohólica en Grecia, en la Grecia clásica por lo menos, era el vino, ¿sí? Ya hoy en día, bueno, tenés en Grecia moderna tenés vino, tenés cerveza, tenés esta bebida que se llama ouzo, que es como una especie de licor de anís, que de hecho, si van a Grecia, les aconsejo que lo prueben, pega mucho el ouzo. Yo una vez fui a tomar ouzo en la víspera de Navidad o de Año Nuevo con mi amigo griego, Alexandros, y no, terminé riéndome de todo, o sea, no hice cosas raras, por supuesto, ¿no? Tengo una investidura, pero sí fue una, qué sé yo, bueno, me puse bastante alegrón, digamos. Eh, así que bueno, y dentro de todo sabe raro, ¿no? Es un sabor extraño, por lo menos a mí me resultó extraño, pero está bueno, está bueno. Eh, probablemente, Lucas, así. ¿Qué va a ser? Este, bueno, y ya les digo, no, en 14 años nunca supe cómo se decía cerveza. Digo, ¿cómo puede ser? ¿No? Y así con una serie de cosas. Y en el caso de las bananas me pasó eso. Digo, claro, ¿cómo va a haber un nombre para decir banana si no, los griegos clásicos no conocían eso? Este, así que bueno, en fin. Bueno, basta de anécdotas, así que voy a seguir con la clase. Entonces, Gemín, dijimos Gemín areskei tamela. Gemín areskei tamela significa nos gustan las manzanas. Si yo hago la sintaxis, que la tengo acá, ahí está, ¿sí? Nos gustan las manzanas. Fíjense que tamela, la cosa que, recuerden que el verbo aresco significa gustar, ¿sí? Aresco significa gustar. Entonces, si la cosa que te gusta es una cosa, es decir, es un singular, se usa la tercera persona del singular de ese verbo, ¿sí? Me gusta tal cosa me gusta.
si yo uso un sujeto neutro plural, digo, me gustan tales cosas me gustan, esas cosas son el sujeto, y el verbo va a ir conjugado en plural. Sería arescusin, ¿sí? Ahora, pero en este caso yo tengo un sujeto neutro plural. O sea, la cosa que me gusta es un neutro plural, ¿sí? Por esa razón, el verbo aresco no está conjugado en plural como debería, porque uno en castellano dice nos gustan las manzanas. No, uno no dice nos gusta las manzanas. No, no dice eso, nos gustan las manzanas. Nosotros en castellano seguimos la regla de concordancia, no hay ningún problema. Pero en griego tenemos esto, que tamela es un neutro plural. Exactamente, Luisa, es como en italiano porque de hecho el italiano lo toma del griego, exactamente, sí, sí. Es así, es así. Muy bien. Tamela es entonces un sujeto neutro plural y el verbo aresco va a ir en tercera persona del singular. Por eso dice gemín aresquei tamela. Contrariamente a lo que uno podría esperar, que sería gemín arescusin tamela, pero eso está mal. ¿Sí? Gemín aresquei tamela. Nos gustan entonces las manzanas. Y acá tenemos entonces, como ya les acabo de adelantar, en ese gemín tenemos el a nosotros. Entonces tenemos el dativo del pronombre personal de primera persona. ¿Sí? O sea, nosotros habíamos visto ego, ¿sí? Y el plural geméis. Ahora conocemos gemín, que es a nosotros o para nosotros, y el genitivo plural. Aprovecho y se los pongo para completar, digamos, la grilla. Gemón, que es de nosotros o también nuestro. Entonces también pasa lo mismo, ¿sí? Jimín, Jimón, gemín, gemón. ¿Sí? Ahí vemos dativo y genitivo. La forma es parecida, la única diferencia es la primera letra. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver, como ya vimos Tina y ya vimos Tamela, ya empezamos a ver los neutros. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora la declinación de los neutros. Y para empezar, para empezar a ver la declinación de los neutros, qué mejor que empezar por el artículo, ¿sí? Nosotros habíamos visto ya las formas de nominativo, dativo y genitivo de los géneros masculino y femenino. Nos faltaban las formas de los neutros, que son las que vamos a ver ahora. El nominativo neutro es to, ¿sí? Esa es la forma neutra del singular. Si ustedes, por ejemplo, agarran el diccionario y buscan el artículo, si se les ocurre buscar el artículo, la verdad, consejo, háganlo por curiosidad, porque ya el artículo lo van a conocer, ¿sí? Pero si ustedes hacen digamos, prosiguen en su loca empresa de buscar el artículo en el diccionario, se van a encontrar que está, primero se van a encontrar que está en la página 417, sobre, digamos, cuando empieza la letra Omicron, y es la segunda entrada, de hecho, está en primera columna arriba, dice jogeto, ¿sí? Artículo determinado, dice, bueno, ese jogeto ahí te marca los tres nominativos que tenemos en la tabla, ¿sí? Jogeto, o sea, nominativo singular masculino, nominativo singular femenino y nominativo singular neutro. Eso era lo que les quería comentar. Entonces, jogeto, to es la forma neutra, singular, para el nominativo. Y el dativo y el genitivo, singular neutro, es igual al masculino, ¿sí? O sea, en el masculino dativo yo tengo to, el neutro va a ser también to,
en dativo, con omega y con iota suscripta. Genitivo tú en el masculino y genitivo tú en el neutro. Así que si ustedes ven, si ustedes tienen una palabra en el diccionario, en el texto para traducir, y ven to o tú, tal cosa, tengan cuidado porque puede ser tanto una palabra masculina como una palabra neutra, ¿sí? Y eso, ¿cómo me doy cuenta de si es una palabra masculina o si es neutra? Bueno, yo ahí es cuando tengo que acudir al diccionario. Y si yo encuentro que el nominativo termina en os, es una palabra masculina. Y si encuentro que el nominativo termina en on, como vamos a ver ahora, es una palabra neutra. Pero tengo que tener en cuenta esas dos posibilidades, ¿sí? No me puedo, en ese sentido, no me puedo cerrar a una sola de las dos, porque ya la forma, ya digamos, ya tenemos formas que son idénticas en un género o en otro. Por esa razón tenemos que estar atentos para traducir. Para traducir siempre, ustedes no se preocupen si por ahí, digo, salvo en el parcial, claro, ¿no? Pero ahora que están practicando, no se preocupen tanto si les lleva 2 horas traducir una oración. ¿Por qué? Porque eso se practica. Traducir en griego es como practicar andar en bicicleta. Por ahí la primera vez te caes o tardás mucho para, no sé, para dar una vuelta a la manzana, ponele, y ya la segunda te va a costar menos, la tercera te va a costar cada vez menos y así. Pero en la medida que no practiques, te va a costar mucho. Y así que es cuestión de práctica. Y empezar a observar qué pasa con los casos particulares. O sea, con cada oración, digamos, por más pava que sea, tiene siempre su particularidad, ¿no? De eso se trata cuando hacemos los prácticos, o sea, se trata de ver esas cuestiones. En fin, bueno, no me detengo más. Sigo adelante con el plural. Vamos a ver, entonces ya vimos el artículo neutro en singular, vamos a verlo en neutro plural. Yo tengo el neutro plural, el artículo es ta, ¿sí? El plural es ta, ¿sí? Entonces, to, singular, ta es el plural. Dativo plural, neutro, tois, igual que el masculino, plural. Genitivo plural, ton, como pasa en todos los géneros. Ton es igual para los 3 géneros, en el genitivo plural. Ese sería el artículo. Ahora vamos a ver, vamos a declinar un sustantivo, ¿sí? Que ya tenemos un ejemplo. Sí, alguien preguntó algo, no sé, o escuché mal. Ah, me parece que vos hablaste, Juan, pero no te escuché nada. Si podés escribirlo en el chat, por ahí te lo agradecería porque no se escuchó todo medio cortado, ¿viste? Perdón. Sí, no sé qué pasa, sí. Sí, se escuchó todo como si fuera, no sé, como si me mandaran desde Alpha Centauri más o menos el mensaje. Está bien, perdón. No, pensé que me habías hecho una pregunta. Está bien, bueno, sigo. Bueno, entonces, vamos a declinar, ya vimos la declinación del artículo, y vamos entonces a declinar un sustantivo, que ya tenemos un ejemplo, que es mela. La palabra tamela es un plural, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es el singular y cuáles son el resto de los casos. Entonces tenemos acá,
ya entramos de lleno en la segunda declinación, segundo paradigma. Este segundo paradigma de la segunda declinación ya lo habíamos visto con los adjetivos, pero ahora lo vamos a ver aplicado a un sustantivo neutro, ¿sí? Los sustantivos neutros siguen exclusivamente los sustantivos neutros que terminan en el nominativo singular, que terminan en on, van a seguir siempre este paradigma, segunda declinación, segundo paradigma. ¿Mm? Entonces, nominativo singular, tomelon. ¿Mm? Esto es tomelon, la palabra melon tiene dos significados, ¿sí? Y yo de hecho usé, digamos, jugué con esos dos significados para darle un poco más de sentido al texto. La palabra melon tiene dos significados. Puede significar manzana, ¿m? La fruta manzana, no la afirmación, bueno, porque a veces dicen manzana, no, es una manzana, es la fruta, la manzana, digo. Tomelon es entonces, puede significar la manzana, pero también tomelon puede significar la oveja, ¿sí? Entonces tengan cuidado, porque a veces pasa que ustedes ven melon en el texto y lo traducen por oveja. ¿Y por qué lo traducen por oveja si está diciendo que sacó un melón del árbol? O sea, sacó una oveja del árbol. Sería medio raro, ¿no? O sea, si la saca del árbol, melón es que es una manzana. Si la saca de los prados o del campo o los conduce, bueno, si un pastor dice que conduce mela por el campo, obviamente se va a referir a ovejas, no se va a referir a que conduce manzanas por el prado, a menos que, no sé, que ate todas las manzanas con un hilito y se las lleve así, ¿no? Pero sería medio extraño. Y yo no estoy tan loco como para proponerles ese tipo de oraciones, ¿no? No todavía, por lo menos. Así que tomelo entonces tiene esos dos significados, manzana y oveja. En uno y otro caso, como bien dijeron ahí en el chat, como bien dijo Víctor, exactamente depende del contexto. Según el contexto, traduciremos de una manera o de otra. ¿No? Así que bueno, tomelon entonces es el nominativo singular. El vocativo singular es igual al nominativo, o melon. La única diferencia es que no tiene el artículo, ¿verdad? Dativo singular, tomelo. Fíjense el cambio de acento que se debe a que la terminación es larga, ¿sí? Y entonces ya no puede haber circunflejo. En estos dos primeros casos se seguía la regla del circunflejo forzoso y ya en esto, como la desinencia es larga, no se rompe la regla del circunflejo forzoso. Tiene que haber acento agudo. Tomelo, ¿sí? Genitivo singular, tu melu. Esto sería de la manzana o de la oveja, según el contexto, ¿no? Tomelo, el dativo sería para la manzana o para la oveja, también según el contexto. El plural, ¿sí? Tamela sería las manzanas o las ovejas. O mela sería o manzanas o ovejas. Tois melois sería para las ovejas o para las manzanas, y ton melon sería de las manzanas o de las ovejas. Así es la declinación. Fíjense que el dativo y el genitivo se parecen mucho a la segunda declinación, primer paradigma, es decir, a los masculinos femeninos en os. Pero el nominativo y el vocativo, tanto en singular como en plural, son diferentes. Bueno, vamos a seguir, porque ya son y media, voy a seguir un ratito más y les prometo que no nos queda mucho. Dice, Gemín hiera extintamela, ¿sí? La siguiente frase. Para nosotros, las manzanas son sagradas. La estructura, tenemos, ¿sí? Gemín es el dativo de interés, pues está en dativo, hiera es el predicativo,
Estin, tamela. Tamela es el sujeto, neutro plural, concuerda con el verbo estin, que está en singular. Y hiera, concuerda, es el predicativo de tamela, concuerda en caso género y número con mela. Y hiera, este adjetivo, significa sagrado. ¿Sí? Hieros, si ustedes pueden buscarlo en el diccionario, hieros, está en la página 305, 305, segunda columna abajo, van a ver que dice 1, hieros aon, bueno, es ese, es el primero, ¿sí? Porque también tiene otros significados que siguen en la siguiente página, ¿sí? Después tienen un hieros aon, que es 2, y hieros aon 3, en la página siguiente, 306. Pero me interesa el primero, el primer significado, que dice de origen divino, procedente de los dioses divinos, sacrosanto, sagrado, etc. De ahí yo lo extraje para decir esto, hierá extinta mela. Y fíjese que dice, cuando leemos la entrada del diccionario, dice hieros aon. Recuerdan que habíamos visto colakeutikos on. Ahora estamos viendo hieros aon. ¿Qué significa? Que la forma femenina, ¿sí? Se trata de un adjetivo para empezar, porque nos da los tres nominativos, yo automáticamente digo, esto es un adjetivo. Nos da el nominativo masculino, nominativo femenino en la A, y el nominativo neutro en la terminación on. Pero ¿qué pasa? Tenemos una terminación femenina en A, en alfa. ¿Y esto qué significa? Esto porque responde al otro paradigma de adjetivos, que es el que vamos a ver a continuación, ¿sí? Que es el segundo paradigma B, ¿sí? Es los adjetivos de primera clase. El primer paradigma, lo habíamos visto, es tipo laros, larón. El segundo paradigma A era los adjetivos tipo colakeutikos o tipo kalos, por ejemplo. Y ahora tenemos el segundo paradigma B, que es de tres terminaciones también, o sea, una terminación para el masculino, una para el femenino y una para el neutro. ¿Cuál es la diferencia con el segundo paradigma A? La diferencia está en el femenino. En el caso de del segundo paradigma A, que es colakeutikos, colakeutiqué, colakeuticón, el femenino se hacía con eta. En el femenino, estoy hablando del femenino singular, ¿no? Se hacía con eta. En cambio, en este paradigma de adjetivos, el singular, en vez de emplear la eta, emplea siempre la alfa. Y esa es la única diferencia, ¿sí? La diferencia está acá, en el femenino singular, con respecto a los adjetivos tipo colakeutikos. El resto de las terminaciones, masculino y neutro, es exactamente igual, ya las conocen, pero el tema está acá, en los femeninos. El femenino singular. En vez de hacerlo con eta, lo hace con alfa. ¿Sí? Y hay una, digamos, sí, eso es, que lo hace con alfa. Y hay una diferencia con los neutros plurales, ¿sí? Porque fíjese que acá uno ve esta terminación en alfa y uno puede decir, bueno, pero esto se puede confundir con un neutro plural. Y sí, efectivamente se puede confundir. Pero hay una pequeña diferencia, digamos que no va a estar marcada en los textos, pero yo se las puedo decir. La diferencia está en que la alfa del femenino, ¿sí? Esta alfa que aparece acá, es larga, ¿sí? La alfa del femenino singular es larga. En cambio, la alfa del neutro plural es breve, ¿sí? Obviamente, en este caso no se ve porque yo no puedo poner el simbolito de breve o de larga, pero se los puedo decir. Y acá lo tengo que corregir porque
¿Sí? Hieros significa sagrado, ¿sí? Entonces, cuando acompaña a un masculino va a tomar esta forma, cuando acompaña a un femenino adopta esta forma, y cuando acompaña a un sustantivo neutro adoptará esta otra, ¿sí? Y si es en plural, bueno, adoptará cada una de estas formas según el género y el caso en que esté el sustantivo al que acompañe, ¿sí? Después les voy a dar ejercicios para que asentemos bien este tema de la concordancia entre adjetivos y sustantivos, para que quede más claro. Entonces ya ahí, para ya terminando la clase, porque ya me queda, no tengo tiempo, voy a hablar entonces de la estructura de la oración, de las últimas oraciones, que ahí el didáscalos pregunta, tamela ton dendron et tamela ton nomon, o sea, las manzanas de los árboles o las ovejas de los prados. Acá yo no puedo, en la traducción yo no puedo reproducir el juego de palabras que hay en griego. En griego ustedes tienen el juego de palabras de que melon significa tanto manzana como oveja, ¿sí? Entonces dice, tamela ton dendron, o sea, las mela de los árboles o las melas de los prados, ¿sí? O sea, las manzanas de los árboles o las ovejas de los prados. El didáscalos aclara, porque los minions le dijeron a nosotros, los minions dijeron, a nosotros nos gustan las melas. Bueno, pero ¿qué es una mela? Dice el profesor, ¿no? ¿Son las melas de las manzanas o las melas de oveja? ¿No? Ese es el juego de palabras que yo quería mostrar ahí, ¿no? Tamela ton dendron e tamela ton nomon, ¿sí? La estructura sintáctica, bueno, se presupone el verbo por contexto, entonces todo esto, toda la frase es un sujeto. Y dentro de ese sujeto tienen dos genitivos que son ton dendron y ton nomon. La palabra dendron es todendron, es un neutro, ¿sí? Es un sustantivo neutro, se va a declinar igual que melon, se declina igual, ¿sí? En este caso, tondendron está en genitivo plural. Y ton nomon es un genitivo plural también, pero de un sustantivo masculino que es jo nomos, que lo tienen en el Word, ¿sí? Lo tienen ahí marcado. Jo nomos significa el prado. ¿Mm? Y ojo ahí con el acento de nomos, porque nomos en ese acento significa prado. Pero si yo digo jo nomos, con el acento en la primera omicron, significa la ley, ¿sí? No confundir, ¿sí? Jo nomos, con acento en la omicron, lo voy a escribir acá, para que quede. Jo nomos, con acento agudo en la primera omicron, es la ley, o la costumbre, etcétera, ¿no? En cambio, jo nomos, con el acento en la última omicron, significa el prado. Nada que ver, ¿sí? O sea, la raíz es la misma, porque de hecho al parecer vienen del mismo lugar las dos palabras, pero por la posición del acento tienen significados completamente distintos. En este caso, en esta oración que tenemos acá, ton nomón se refiere a jo nomos, el prado. Y este E que nos queda acá en el medio, esta letra eta con espíritu suave, es el coordinante disyuntivo, ¿sí? Es lo que nosotros decimos O. ¿Mm? Es el disyuntivo, ¿sí? Por eso dice, tamela ton dendron e tamela ton nomon, o sea, las manzanas de los árboles o las ovejas de los prados, sería. ¿Mm? Y por último, el minion responde taton dendron, ¿sí? Las de los árboles. Fíjense que no dice ta
mela tondendron, o ta tondendron mela, ¿sí? No, el sustantivo no lo vuelve a usar, no lo vuelve a repetir porque ya lo presupone, ¿sí? Por eso directamente dice tatondendron, las de los árboles, como nosotros podríamos decir, ¿no? ¿Se entiende la idea? Porque yo no repito el sustantivo porque ya lo uso, digamos, ya lo presupongo. Pero sí uso el artículo, el ta, lo vuelvo a usar, porque si no quedaría medio descolgado decir directamente tondendron, ¿sí? Por eso repite el artículo. Pues, nosotros no decimos de los árboles, decimos las de los árboles. Bueno, pasa lo mismo en griego, ¿sí? Ta tondendron. Y después dice, tatondendron mela laraestin, las manzanas de los árboles son sabrosas. ¿Mm? Fíjense la posición también que puede adoptar el genitivo posesivo, ¿sí? El genitivo posesivo puede ir entre medio del artículo y el sustantivo, o bien puede ir después del sustantivo. O sea, yo puedo decir tamela tondendron, ¿Mm? O puedo decir tatondendron mela. El significado es el mismo. Pero cuando yo digo ta tondendron mela, es decir, cuando el genitivo aparece en el medio, o sea, me indica con mucha menor ambigüedad que ese tondendron es un genitivo posesivo que está modificando a mela. ¿No? ¿Sí? Entonces, ta tondendron mela, las manzanas de los árboles, lara estin, son sabrosas. Y ahí tenemos la estructura que ya conocemos, sujeto, verbo, sujeto, predicativo, verbo. ¿No? Y con la novedad, digamos, del genitivo posesivo que está entre medio del artículo y del sustantivo. Pero siempre está dentro del sujeto. Genitivo posesivo nunca va solo, ¿sí? Siempre va a estar adentro de la función sintáctica que tenga el sustantivo. Si hay un sustantivo que es un objeto directo y tiene un genitivo, el genitivo ese siempre va a estar adentro del objeto directo. O si un sustantivo si un sustantivo es el sujeto de una frase y ese sustantivo tiene un genitivo, el genitivo siempre va a estar dentro del sujeto. El genitivo nunca va solo, digamos así, en ese sentido. ¿Mm? Bueno, entonces tatondendron mela, lara estin, y después dice uj gemin areskei ta probata, ¿sí? Ahí tenemos la palabra to probaton. To probaton es la oveja, es otra forma de decir melon, ¿sí? Justamente se usa probaton para evitar la ambigüedad con las manzanas de los árboles. ¿No? To probaton, o sea que es un neutro de segunda declinación. Se declina igual que melon, se declina igual que dendron. ¿No? Y ta probata es el plural. ¿Sí? Gemin areskei ta probata. No nos gustan las ovejas. ¿Sí? O no nos gustan los corderos, sí, no sé, o en sentido de comida, ¿no? Y acá, digamos, la novedad de la frase, no hay, digamos, no tiene muchas novedades esta frase porque nosotros hemos visto ya esta estructura cuando Drácula decía no me gusta el vino, acá los Minions dicen no nos gustan las ovejas. Fíjese que nuevamente tenemos un sujeto neutro plural, ta próbata, concordando con un verbo en singular, siguiendo la regla de concordancia que les acabo de decir, pero además tenemos este uj, ¿sí? Este uj significa no, es la misma negación que hemos visto antes. Recuerden que la negación era u. ¿Mm? Cuando yo digo uk con capa al final, es porque la palabra siguiente comenzaba por una vocal o diptongo. Ahora, yo acá tengo uj con ji, y esto ¿por qué aparece así? La negación u se escribe uj cuando la palabra siguiente empieza por vocal o diptongo, pero con espíritu áspero. ¿Mm? Es como que digamos, se acopla, digamos, el sonido al del espíritu áspero. Por eso dice ujemin.
¿sí? Ugemin areskei ta probata. Esa es la razón por la cual aparece esa negación uj. O sea que la negación se puede decir de tres formas, o sea, u en condiciones normales, uk cuando la palabra siguiente empieza por vocal o diptongo con espíritu suave, y uj cuando la palabra siguiente empieza por vocal o diptongo con espíritu áspero. ¿Sí? Así que bueno, eso sería, esto es todo en cuanto a contenido, esto es todo el contenido teórico que voy a tomar para el parcial. ¿Sí? A partir de ahora, es decir, las 2 clases que vienen y la clase práctica del viernes que van a tener con Gabriela, Filomena y Ariel, tanto este viernes como el otro, que es el último antes del parcial, va a ser dedicado a la práctica. Vamos a practicar con oraciones como venimos haciendo, y yo eventualmente voy a subir unos ejercicios extra que sean, digamos, que tengan una temática semejante a lo que yo les puedo llegar a tomar en un parcial. ¿Sí? Así que bueno, por ahora entonces tenemos acá la imagen con una resolución medio fea, los minions con traje de griego luchando contra un monstruo. Tenemos entonces el fin de esta serie de diálogos que he compuesto para enseñarles a ustedes lo básico de la lengua griega. Y bueno, a partir de ahora, entonces ya les digo, de aquí al parcial solo queda practicar. ¿Mm? Y lo que no entraba al final era el acusativo. El acusativo no entra, exactamente. El acusativo lo vamos a ver después. Ok. Sí, así que eso, o sea, ya les digo, el verbo que entra en el parcial va a ser el verbo imi, y eventualmente los verbos ejo, prato y aresco en las expresiones coloquiales que vimos. ¿Sí? Y por supuesto, con los acompañantes sintácticos que estuvimos viendo a lo largo de estos diálogos. Y después el resto, bueno, nada que sea, o sea, no va a haber nada que les sea desconocido, digamos. Seguramente lo único que van a ver desconocido sí son las palabras, en todo caso. Van a haber palabras que ustedes las tengan que buscar en el diccionario, pero la estructura sintáctica, la morfología van a ser, si estudiaron y si están duchos con la práctica, les va a resultar, desde ese punto de vista, les va a resultar sencillo. Así que bueno, me parece que ya es todo por hoy. No los voy a molestar más, no les voy a sacar más tiempo porque ya son casi -10. Así que voy a dejar de compartir pantalla y los despido hasta el lunes que viene. Así que voy a tratar de darles una práctica para que revisemos ahí. Y por supuesto, cualquier duda que tengan, saben que estoy 100% disponible para ustedes. Así que bueno, nada, espero que estudien y que repasen todo lo que vimos. Jaire Silvana, Jaire Martina, Jaire Luisa, Eusebio y todos y todas y todes. Nos vemos, que estén muy bien. Jairete. Dejo de grabar aquí.